Muy bienvenidas a un nuevo episodio de Money Queen, donde las mujeres hablamos de dinero. ¡Chin, chin! Tadashi, estoy acá con un gran personaje del emprendimiento y de la innovación nacional, Tadashi Takaoka, ¿cierto? Takaoka. Takaoka. Siempre Yo sé que lo ensayé muchísimo. Pero tranquila, está perfecto, Te juro que Cuesta. lo ensayé, pero me encanta estar con Tadachi porque Tadachi es un mega experto, nos conocemos hace mucho Sí. tiempo en este mundo del emprendimiento y la innovación, es ingeniero civil de la Universidad de Chile, pero además director de empresa y además ha sido por muchos años profesor del Magíster de Emprendimientos Tecnológicos de la Universidad Alfibáñez, Sí. ex gerente de Emprendimiento de Corfo, también, así que si hay alguien que sabe, sabe, claramente. Tadachi, muchas gracias por estar acá en este nuevo No, episodio. feliz de estar en Money Queen. Creo que es un temazo. Creo que efectivamente es muy real esa hipótesis de que a las mujeres les cuesta hablar de dinero, así que me alegro que tomen la batuta. Es súper importante. Muchas gracias y además vamos a partir de lleno en el tema de hoy día. Hoy día el tema es, vamos a hablar de dinero y del dinero desde el emprendimiento. ¿Cómo podemos, dos cosas, partir emprendiendo, primero que nada, y segundo, después vamos a hablar de cómo hacemos crecer una empresa. Pero la primera pregunta es, ¿cuáles son las cosas vitales, fundamentales que alguien tiene que hacer cuando quiere emprender? Porque las mujeres, el emprendimiento es una súper alternativa para hombres y mujeres, sin duda. Pero ya sea porque queremos más flexibilidad, ya sea porque nos encanta, nos apasiona hacer algo y queremos vivir de eso y queremos generar ingresos de eso, ya sea que tenemos que generar un doble ingreso de alguna u otra manera, por lo que sea, el emprendimiento es una súper alternativa. Y como conversamos al partir, las mujeres no sé por qué estamos más presentes en el emprendimiento micro, chiquitito y pequeño. Y como que no logramos hacer empresas más grandes. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles son las cosas fundamentales desde tu experiencia vasta en el tema de emprendimiento que necesitamos hacer para poder emprender? Sí, mira, lo que pasa es que en la práctica el primer paso complejo es tratar de abstraerse de la idea. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una mujer emprende, yo lo he vivido mucho en las conversaciones que tenemos, generalmente pasa que hay un grupo no menor que tiene que emprender porque no le queda otra. Digamos. Y eso se ve en las estadísticas. Cada vez que sale Chile, de los países más emprendedores del OECD, yo siempre lo pongo como en duda porque digo, oye, pero es que es súper distinto si emprendiste por oportunidad, si es que o no te queda otra. Entonces, cuando no te queda otra, el primer paso que hace es, bueno, ¿dónde me consigo un negocio que sea más o menos rápido? Oye, que una amiga hizo esta cuestión, así que le funcionó, vamos para allá. Y esa es una mala forma de partir. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que se llama la propuesta de valor, que no es el producto o el servicio en sí, sino es que es cómo tú percibes, por qué compras algo. O sea, si tú compras, puede ser que todas las cremas te digan que, no sé, cuidan tu cutis, pero tú, hay una en particular que le crees por un motivo que no siempre es lógico. Eso es la propuesta de valor. Cuesta harto ese concepto, porque Encuentro mucho. es muy conceptual, es muy Sí, poco es muy tangible. poco tangible. Otro ejemplo es cuando tú eliges universidad, por ejemplo. Cuando tú eliges universidad, el servicio es el mismo en todo el mundo. O sea, pase todos los cursos, haga la tesis o examen de grado y le voy a ¿Hay dar, aquí? eso, le voy a dar un título y ese título le va a dar mejor trabajo, se supone. Ese es el servicio. Y el Ya. mismo en la Universidad de Shanghái, en Stanford y en la Universidad de Chuchunco City. Pero la propuesta de valor, ¿por qué tú eliges esa universidad es distinta? En algunos casos porque consideras que es la más prestigiosa en tu tema. La otra es porque es la que te dio beca y era la que podías entrar o tenía gratuidad. A pesar de que el servicio es el mismo, la razón por la que tomas la decisión de consumo de eso es distinta. Eso es la propuesta de valor. ¿Por qué saqué ese tema a colación? Porque cuando tú te lanzas con algo que todo el mundo está haciendo, es muy difícil entender por qué tu propuesta de valor es distinta. ¿Sí? Súper difícil. Y eso es un fenómeno que se llama gemelización, que tiene Mm. que ver con cómo yo no entiendo bien por qué debería consumir tu producto versus otro. Y la única forma de vender en ese caso es bajar el precio. Bueno, eso es muy típico en los cafés. Sí, Partieron saliendo cafés por sí, todas las ciudades y todo el mundo quiso poner un café, ¿o no? Y como por el hecho de estar en el lugar, había como que uno esperaba que llegaran nomás las claro. personas a comprar. Y a veces estaba la propuesta de valor de que eras el único a ciertos metros a la redonda. Por ende, yo iba pasando, me quería meter a trabajar en algún lugar, listo. Entraba y poniendo el precio, no me... pero si ya vi tres juntos, bueno, te empiezo a mirar, oye, ¿quién tiene la promoción? Y esa es la forma más fácil de quebrar. Y hay un tema de esto de lo que se habla muy así categóricamente, de que a las mujeres les cuesta más creerse el cuento. Y hay estudios psicológicos de esto que son ciertos. De hecho, hay un libro que se llama La mujer invisible, Ujú. que pone esto como en palestra porque dice, oye, ¿sabes qué? Históricamente hay cosas que uno piensa que las mujeres son peor, pero es porque hubo un error estadístico. Entonces, si yo te pregunto, oye, ¿cuántas mujeres conoces que hicieron música clásica de muy alta calidad que perduró en el tiempo? La respuesta probablemente sea cero.
Pero no es porque las mujeres no tuvieran talento para eso, sino que por la cultura del momento tenían que pasarle sus obras o a la pareja o a algún amigo que era el que O sea, tocaba. estaba Se hacía detrás de el que tenía el crédito en el Claro, y fondo. hay un montón de ejemplos como ese que han provocado que la mujer sienta ciertas distancias con el valor que percibe de su producto, de su servicio, de lo que entrega. Aquí voy con esto, lo que volví al principio. Si quieres partir emprendiendo, más que fijarte en la idea o el producto que quieres vender o el servicio que quieres vender, preocúpate de entender bien cuál es el problema que no está resuelto. Para un segundo, empieza a mirar a tu alrededor en cuáles son tus capacidades, digamos, más distintivas y mira cuál es la parte del mercado que no está siendo bien resuelta, aunque sea chiquitito, ¿sí? Es súper importante la innovación, porque la innovación al final del día, en una definición hiper simple, es tengo que crear valor distinto a lo que ya existe, mejor que lo que ya existe, pero eso es difícil porque no sé si a la gente le va a gustar. Es verdad. Y entonces por eso hay otra cosa que yo ando postulando mucho que creo que es una habilidad importante en el emprendimiento, que es ser un buen mediocre. Ser una buena, A ver, explica, ser desarrolla una la buena idea. mediocre. Ser una buena mediocre. Y lo voy a explicar ahora. Hay malas mediocres y buenos mediocres. Ya. Una mala mediocre es aquella que en realidad hace las cosas mal porque no le gustan, porque, oye, sé que voy a hacer el esfuerzo mínimo y no lo quiero cambiar porque en realidad me molesta esto. Es como cuando mi mamá mandaba a hacer la cama a los 15 años. La hacía como podía, no, ahí no, me trazaba a cero aprender a hacerla mejor. Era un mal mediocre. Pero cuando yo cambio de situación, no sé, trabajaba en un banco y ahora resulta ser que quiero salir como independiente a vender servicios de asesoría. Probablemente seas una asesora mediocre, porque no tienes la práctica. Eras una muy buena ejecutiva, pero no tienes todas las variantes, no solo las objetivas, sino que las variantes subjetivas de ser asesor y por ende al principio lo vas a hacer más o menos mal. ¿Y qué va a pasar? Al primer error que tengas te vas a retraer. O si no estás 100% segura de que lo haces perfecto, te vas a retraer. Y en emprendimiento y sobre todo con innovación funciona al revés. Es mejor salir y hacerlo de la mejor forma que puedas, aprender y cada vez que lo ejecutes vas aprendiendo y pasas de ser una buena mediocre a una persona experta. ¿Sí? Hay una frase que me gusta mucho en emprendimiento que dice, si no te avergüenza, tu primera versión del producto es que saliste muy tarde. Sí, Reed Hastings, sí, el de LinkedIn dice eso. Es que es muy interesante porque la verdad que tiene que ver, todo que ver con eso. O sea, de repente, sobre todo los que vienen más del mundo más corporativa, de repente están acostumbrados a que todo tiene que ser como perfecto, ¿cierto? Sí. Como que tiene un plan de negocio y tiene que estar todo súper bien modelado y súper bien pensado y diseñado y como que hay ese temor a lanzar rápido algo que, no, pero es que parece que lo voy a sacar y a la gente no le va a gustar y esto voy a morir. Entonces ahí esa ecuación que tú estás diciendo es muy sutil, pero hay un minuto en que uno tiene que salir y en ese minuto en que efectivamente uno tiene algo preparado para que al menos algunas personas puedan enganchar, porque si está muy temprano también puedes quemar la oportunidad, ¿no? Claro, claro. Y el otro tema está en que si sales con un producto ya probado, o sea que todo el mundo conoce, una propuesta de valor ya reconocida, Ya, un café, como dijimos un ya. café, probablemente te cueste más vender. Porque tienes que empezar, como decía, a competir por precio, por ende tu margen es más pequeño, por ende contratas peor talento, por ende haces menos marketing y te vas consumiendo. ¿Sí? El efecto de la innovación puede sonarte al revés al principio y puedes sentir incluso que te equivocaste, porque no toda la gente entiende lo que le estás tratando de vender, Claro. pero hay unos pocos que aman tu solución. Y la innovación funciona así. La innovación no es que sale al mercado y explota y todos la consumen, sino que la innovación pasa que unos pocos aman la solución, están dispuestos a pagarte, eso te ayuda a sobrevivir, pero esos primeros te validan y te van haciendo crecer en el tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo un canal en Instagram, tadachi.takauka, y cuando lo partí el canal era horrible, horrible, realmente parecía un trabajo de colegio. Pero no importa, porque yo sabía que mi contenido era bueno, pero la estética era pésima, era tan mala que la gente me ayudaba gratis, era como que les daba pena. Pero y hoy día ya, 3 años después, esa es mi fuente de ingresos principal, porque me contratan servicios, pero partí siendo un buen mediocre, ¿sí? Y siempre es mejor una buena mediocre que una gran perfeccionista. Cada vez que una mujer me empieza a explicar que quiere hacer una app, que va a tener los botones azules, que no sé qué cosa, digo, estás en problema. O sea, si sobrepensaste esto, vas a estar en problema por 2 razones. Uno, le estás dedicando demasiado tiempo a algo que no tiene valor, que es diseñarlo en tu mente, versus chocar en el mercado. Y el segundo tema es que probablemente cuando choques con el mercado no va a tener el resultado que tienes. Y como a veces uno cuando emprende está frágil porque tiene miedo por un montón de razones, de nuevo puede ser que te retraiga. Es mejor haberle dedicado poco tiempo y chocar y seguir nomás, seguir hasta que en algún momento cuaja. Tadachi, clave lo que estás diciendo, porque la pregunta que viene ahora, que tenía que ver con algo que comentamos antes de partir, es, yo de verdad tengo como una pregunta muy existencial, porque Shakira nos invita a las mujeres a facturar, ¿no? Dice, las mujeres ya no lloramos, ahora facturamos. El problema es que cuando comparamos la cantidad de empresas lideradas por hombres versus la cantidad de empresas lideradas por mujeres,
en promedio facturamos menos que una empresa liderada por un hombre. Y de verdad yo no logro entender por qué. Hablemos de empresas a los niveles más micro, pequeño, un poco mediana, porque de ahí para arriba ya, bueno, ya hay gestión de gerentes y otro tema, digamos. Pero cuando uno es quien está liderando básicamente tu emprendimiento, tu empresa, ¿por qué todavía seguimos facturando menos? Te juro que es algo que no lo logro entender. ¿Qué nos está faltando? ¿Qué característica? ¿Qué hay algo que estamos cometiendo? ¿Qué error estamos cometiendo? ¿Qué pasa en ese proceso? Nadie tiene asegurado el éxito, tú lo acabas de decir, ni las empresas lideradas por hombres ni mujeres. No quiero separar por sexo, pero sí por efectos de investigación y tratar de entender esas variables y no volver a cometer esos errores, o al revés, tratar de apuntalar las cosas que nos pueden permitir facturar más. ¿Por qué en promedio, con toda la experiencia que tú tienes asesorando empresas de distintas personas, tú crees, desde tu perspectiva, que las empresas lideradas por mujeres aún facturamos menos que una empresa liderada por hombres? Tengo tres hipótesis al respecto. La primera tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando, de que efectivamente al querer jugar más a la segura a la mujer, y en algunos casos se entiende, como se hace una mamá soltera con dos cabros chicos que tuvo que quedarse porque un padre se viró, que es generalmente el caso, muy pocos los casos donde el hombre se queda con dos niños Sí, chicos, digamos, cierto. tienes que tener recursos rápidos, ¿sabes? Y eso choca. Entonces, eso provoca que al no tener una propuesta de valor muy distinta, tengas que cobrar menos porque te empiezas a tocar con todo el mundo en propuestas de valor, y eso provoca que efectivamente la facturación sea más baja. El consejo ahí es, ok, trata de partir con algo que sea común, pero trata de dejar un poco de espacio para la innovación, para probar mientras generas ingresos, digamos. La segunda razón que puede ser es que me suena mucho a lo que se conoce como el síndrome de la tiara. El síndrome de la tiara, no sé si lo han escuchado, pero esto sale en el libro de Cheryl, no me acuerdo el apellido en este momento. Que es ¿Sandberg? Sandberg, gracias. Que es la que escribió este Vamos hacia adelante. Que era la ex Directora super de jefa operaciones de de Facebook, Facebook. directora de operaciones de Sí. Facebook, que cuenta cómo es que ser como mujer la primera que llega a ese puesto. Y habla de que el síndrome de la tiara es algo que yo vi muchas veces cuando estuve en la Corfu, por ejemplo, me tocó verlo mucho, que la mujer, por alguna razón que explican en estos libros, crece pensando que es malo hablar de ella misma. ¿Sí? Ah. O sea, por ejemplo, a las mujeres en general, independiente que en el futuro lo sean o no, te crían para ser maternal. Entonces, por ende, te crían para preocuparte de otros. Por eso que dice que la mujer siempre está mirando otras cosas, no es biológico, no es que los hombres no podemos las mujeres, sino que te entrenaron desde niña para eso. Y por ende, cada vez que la mujer toma una posición en la cual habla de sí misma, consciente o inconscientemente en el entorno lo ven mal. ¿Sabes? Eso es, uno, por muy abiertamente que sea, está entrenado para que si una mujer es egoísta, entre comillas, que no lo considero egoísta, pero egoísta, entre comillas, se perciba mal. ¿Qué pasa con eso? El síndrome de la tiara es cuando una mujer está en un trabajo y piensa que si trabaja bien, si hace la pega, si es que llega la hora y se destaca, la jefatura va a venir y la va a reconocer y le va a subir el sueldo o la va a subir de puesto. Y eso nunca pasa. Y no pasa en ninguna parte, en ninguna cultura, porque siempre hay un hombre que considera que lleva 6 meses trabajando bien y va, oiga jefe, ¿cuándo estamos con él? Y uno como jefatura, Y se la pega al lobby. claro, y yo como que si yo gerente y alguien se te mete en la oficina y habla de eso, tú al tiro pones la cabeza en esa persona que está descontenta. Y la mujer puede estar súper descontenta, pero nunca te diste cuenta. Pero no lo dijo. No lo dijo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que ver esto con la facturación? Que pasa un poco lo mismo, la capacidad que tienen para negociar, la forma en que venden su producto, qué tanto quieren correr la barrera, tiende a ser menor que la del hombre, por estos factores culturales. La palabra clave es cultural, no es biológico. ¿Sí? Cuando algo es Perfecto. cultural es porque el entorno te obligó a creer que era eso, cuando no hay ninguna razón de peso para que Y lo sea así. terminamos creyendo. Y lo terminan creyendo. Entonces, Perfectísimo. ese es el segundo factor. Y la tercera hipótesis tiene que ver con que al momento de la mujer de emprender o crecer esta facturación, y esto puede ser positivo, ¿ah? Yo hoy día estoy cuestionando mucho este modelo startup, siendo que yo estuve a cargo de la estrategia. Sí, yo me de startup. acuerdo. Sí. Para ti era startup. Sí. Así. Y algo que desarrollamos los innovadores, no sé si es bueno o malo, es que somos los campeones de darnos vuelta a la chaqueta. Apenas la data nos empieza a mostrar otra cosa, cambiamos de posición. Entonces, yo veía que estas empresas crecían, pero no sé, está el caso de Airbnb, no saben que se declaró en quiebra, están tratando de recuperarse. Y una de las principales razones por las que se declaran en quiebra es porque en Nueva York les cambian una ley donde están chatos todos de que compraban, gente con plata compraba departamentos para arrendarlo en Airbnb, Claro. subieron los precios del entorno y por ende la gente que realmente vive en Nueva York Tuve ya que no le irse alcanzaba. afuera de otra Claro. ciudad. Entonces pusieron una ley que no podías arrendar ningún lugar por menos de un mes. Y eso obviamente está matando el negocio de Airbnb, que era una fuente de ingresos más grande en el mundo. Impresionante, ¿eh? Y tú te preguntas, bueno, ¿cómo puede ser que una empresa que
con todo lo que se le destaca, con toda la plata que le han dado, etcétera, etcétera, sea tan frágil. O sea, Con un modelo de negocio que funciona súper bien. claro, sea tan frágil que quiebra cuando le cambian la ley en una ciudad, en un estado, ni siquiera en el país, en un estado. Y puede ser un efecto dominó esto, ¿no? Exacto. Otras ciudades que también han hecho lo mismo. Exacto. Entonces, ¿a qué va, qué tiene que ver esto con el tema de las mujeres? Que la estadística muestra que las empresas que hacen mujeres tienden a sobrevivir más en el tiempo. Eso es cierto. De hecho, había un dato en Startup Chile que las empresas que tenían mujeres en el equipo fundador duraban más. Y eso, y hay un libro que leí que me gustó mucho que se llama Company of One, que no habla de que tú seas la empresa solamente, sino que habla de cómo esta hipótesis de que siempre tienes que crecer para ser mejor o para sobrevivir no es tan cierta. Y que la principal razón de por qué las empresas quiebran es porque de repente se pegan un salto por un crédito, por un levantamiento de capital, algo muy brutal que no alcanzan a llegar y caen. Y no es sostenible. Es no sostenible. Entonces, me parece que las mujeres tienden a ver mejor eso, tienden a ver, entender mejor la sostenibilidad versus un tipo que, nah, yo creo en mis sueños y se lanza. O sea, este riesgo, esta cosa de estar asegurada por un lado nos está frenando de mayor facturación, pero por otro lado también de alguna manera es como una Podría especie darle más vida. de colchón en contra de esta audacia y esta cosa como mucho más violenta y agresiva que lo deja más como el casino, esto como apostar todo o nada. Y esta cosa es como más normal, segura, vamos de a poquito, caminando a poco y creciendo, o al menos manteniendo lo que tengo. Exacto, exacto. Entonces, con esto no quiero decir que esté bien que facturen menos. ¿Ah? Lo que quiero decir es que es gris. Tal vez es una habilidad, pero no puede pasar de que factures tan poco, digamos, que en realidad Sí. no te permita contratar, pagar buenos sueldos o tener la Ni gente estar bien. formalizado, Exacto, por o no estar ejemplo, formalizado. o no poder crecer, porque finalmente también uno se va quedando en ese espacio como de subsistencia, como tú lo dijiste, Exacto. más que de crecimiento con el potencial que tiene o que tienen estas empresas lideradas por mujeres. ¿Cuáles son los principales errores que comete alguien al emprender? El primero, yo lo comenté, ponerse mucho foco en la solución y no en el problema, entender mejor el desafío, entrevistar mucho a personas que podrían, y a entrenarse también, no se entrenan para levantar desafíos. Entonces empiezan a entrevistar o empiezan a conversar con gente y le dicen, oye, ¿te gustaría tener un producto? ¿Te gustaría tener un micrófono como este? Claro, y tu amigo o te conoces, o incluso tú puedes pensar que sí te gustaría, pero en realidad la pregunta no se hace así, sino que yo tengo que hacer preguntas del estilo, oye, ¿antes te has comprado un micrófono para hacer por alguna razón en particular? Si la respuesta es sí, claro, puede ser que haya más mercado. Bueno, ¿y en qué te fijaste al comprar el micrófono? Y resulta ser que tú crees que es la calidad del micrófono con los megahertz y lo que sea, y te dice, no, me fijé en el color, cualquier cosa. El comportamiento pasado de las personas ayuda a entender mucho mejor cómo se pueden comportar a futuro, ¿sí? Ya. Otro error común es pensar que las necesidades se crean. En realidad las necesidades no se crean, solo se descubren. Uno podría decir, el caso típico que me sacan de vuelta es decir, oye, pero el iPad no existía, nadie lo pidió y por ende se creó la necesidad del iPad. Y dices, no, eso es la necesidad sobre el producto, pero lo que se crea es el producto, pero la necesidad detrás es que desde el tiempos inmemoriales queremos entretenernos, informarnos, después nos dimos cuenta que podíamos hacerlo por video, pero en un smartphone era muy cortito, y entonces necesitas hacerlo en algo más grande, y eso es el descubrir la necesidad. Entonces, una habilidad muy importante en las mujeres al momento de emprender es tratar de descubrir la necesidad. Otro tema tiene que ver con obsesionarse con el producto. O sea, decir, mira, es que yo tengo que creer en mí misma y por ende tengo que seguir con el producto o servicio hasta la muerte y no importa lo que diga el resto. Y eso no es tan así. Lo que mantiene es la visión. Si yo quiero ayudar a las mujeres en finanzas, bueno, tendré que descubrir cuál es la mejor forma. Pero puedo cambiar la forma en que lo hago. Será el podcast, será un libro, será educación O online, sea, la será flexibilidad presencial. es clave. Exacto, pero la flexibilidad nace de cosas que entran del mercado. Y el otro tema es la diversidad en la colaboración. Como decía, oye, si son puras mujeres, claro, probablemente se retenga mucho. Si somos puros hombres, somos muy pelotudos y nos lanzamos y quebramos la empresa. Entonces necesitamos una combinación que haga sentido en eso. De disciplinas distintas, de maneras de mirar distintas también. Así es. Tadachi, ha sido muy, muy bueno y solamente la última pregunta que tengo que hacértela, pero ¿cuál es el factor crítico para que una empresa crezca finalmente? El factor crítico tiene que ver, en primer lugar, con que identifiques muy bien a un nicho muy particular de mercado. Una forma mala de hacer esto es como se hace generalmente, que es demográficamente. Son las mujeres entre 30 y 50 años que viven en no sé qué comuna. Nadie puede crecer así. En realidad necesitas tener una caricatura. Sabes que este podcast son para mujeres que están en un proceso de emprender justo en el momento en que se van a lanzar, y uno podría decir, oye, pero ese nicho es muy pequeño. No importa. En innovación lo importante es que, y en emprendimiento, es que identifiques un pequeño espacio que está muy mal atendido, ¿sí? O está muy subatendido.
otra característica importante para el crecimiento no es solamente el ahorro de costos, sino que saber que en algún minuto tienes que gastar plata, pero entender cuáles son una o dos capacidades muy diferenciadoras que vas a tener y en eso gastarte el dinero, ¿sí? Porque eso se transforma en una inversión. Si viven todo el rato conteniendo el gasto, tampoco van a crecer. Alguien te va a pasar por el lado creciendo a Sí, alta velocidad, sí. ¿sí? Y el tercer tema tiene que ver con ser muy, dejar de lado la vergüenza y como bien decías tú, salir con un producto que te avergüenza, pero que está chocando mucho con el mercado y levantar datos. O sea, acá, si bien tienes que hacerle caso a tu guata y a tu experiencia para armar hipótesis, el mercado es el que tiene que hablar al momento de la práctica. Entonces tienes que salir, mostrar, mostrar. Es muy importante esa parte. Mil millones de gracias, Tadachi. Ha sido una breve clase maravillosa de emprendimiento. Fue un placer poder conversar también esta pregunta existencial que tenemos sobre por qué las mujeres facturamos menos que los hombres. Shakira, allá vamos con todo. ¿Dónde te pueden encontrar todas las personas que quieren aprender más sobre todo esto? En LinkedIn me pillan muy rápido por mi nombre raro, Tadachi Takaoka. Cuando uno pone Tadachi sale al Sí, tiro. exacto, sí. Y en Instagram tadachi.takaoka y mi mail es muy fácil, takaoka@gmail.com, fue el primer Takaoka en el mundo que se hizo en Gmail. Oye, y alguna vez vamos a conversar como esto, que hacer tu cuenta Instagram también, que está súper interesante en contenido. Buenísimo. Así que muchas gracias, Tadachi. Gracias, De verdad Fernanda. que te has pasado. Así que a ver todas este episodio número 3 de Money Queen. Aquí las mujeres hablamos de dinero. Chin, chin. Nos vemos.